El tema que tenemos para hoy es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el tema que nos ocupa a partir de hoy en lo que es disertación pastoral. Así que doy la bienvenida ya de manera formal al tema el cuerpo de Cristo a todos y cada uno de ustedes que forman nuestra audiencia. Y de verdad que yo espero que Dios, porque no yo, Dios sea quien nos hable, que yo sea simplemente el canal conjuntamente con estos micrófonos, consola, transmisores, antenas y todo lo que se necesite para que esta comunicación llegue a usted. Ser simplemente un canal y que usted sea ese recipiente y yo que no solamente sea canal, sino que también pueda ser recipiente de esta gracia del Señor al poder compartir y escuchar su palabra. Hay algunos textos bíblicos que tenemos que leer. Vamos por acá a tomar la santa y bendita palabra de Dios para estar buscando en ella los textos bíblicos que nos van a servir de soporte, de apoyo en este tema. Recuerden, como de costumbre, que cuando iniciamos es la introducción, es la parte inicial. Ahí comúnmente leemos los versículos que vamos a ver diseminados en todo lo que es este estudio, lo que es esta charla bíblica, lo que es esta disertación. Nosotros entonces lo leemos en conjunto en principio y después lo vamos a ir tocando según la necesidad del punto que en el momento nosotros vayamos a estar resaltando. Entonces tenemos algunos versículos bíblicos que quien quiera anotarlo lo puede hacer, quien no se va a referir luego a la grabación que tenemos en YouTube, en Generación Renovada, y también lo puede ver en Facebook, en el predicador Arturo Cabrera, pero quien no, pues lo anota para que lo que vayamos a decir, como siempre expreso, verifique por la palabra que es así. Lo que menos queremos nosotros en algún momento es caer en errores. Esto no son tiempos ya para eso, no son tiempos para falsear la sana doctrina, ni son tiempos para nosotros tomarnos como un juego las cosas serias de lo espiritual, que es lo más importante porque es lo definitivo. ¿De qué le vale al hombre si gana este mundo y al fin pierde su alma? Aquí usted puede durar 1000 años, pero a la postre, luego que salga de aquí, será una eternidad. O una eternidad para salvación, o una eternidad para perdición. Así que vamos nosotros a estar apoyándonos en el libro de libros, en la palabra de Dios, para este tema de el cuerpo de Cristo. Primero tenemos a Efesios capítulo 1, verso 23. Efesios 1:23 es el primer versículo que vamos a estar leyendo para apoyar lo que tiene que ver con esta parte del cuerpo de Cristo que vamos a estar tratando. Y ustedes van a ver, señores, en esta charla bíblica, la importancia de ser cristiano. Hay gente que toman esto de manera muy trivial, muy común, y creen a veces que el convertirse, el venir a los pies de Cristo o afirmarse si ya es convertido en lo que es el evangelio, es como hacerle un favor a Dios. O sea, nosotros nos vemos como los importantes, y a veces hay gente que pone hasta fecha y dice, no, cuando yo sea viejo, cuando ya yo haya granjeado en el mundo todo lo que yo quiero, porque para lograr eso yo no puedo ser cristiano, tengo que hacer cosas que no son agradables a Dios y todavía yo no puedo ser cristiano. Y no sabe usted de lo que se pierde, porque todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios.
Nada bueno que usted consiga en la calle es perdurable. Y cuando digo en la calle me refiero a sin Cristo. O sea, nada que usted consiga en este mundo sin contar con el permiso, con la gracia de Dios, sin hacerlo dentro de la lid del Señor, usted realmente va a disfrutar eso como tiene que ser. Toda la satisfacción que nosotros como seres humanos podamos tener, la tenemos en el Señor. Por eso yo recomiendo a cualquier persona, si es creyente, que se afirme y que esté de verdad sirviéndole a Dios y disfrutando esta gracia que es tan linda, tan hermosa. Qué felicidad, qué quietud uno siente cuando está firme en el Señor. Y si no es cristiano, pues que busque, que trate de acercarse a Dios. Fíjese que la Biblia dice que huye el impío sin que nadie le persiga. El que no es cristiano así es que anda, como que lo están acechando, lo están buscando. ¿Por qué? Porque vive haciendo cosas que le tienen en sobresalto, que le tienen en situaciones difíciles. A veces engañan, mienten, dicen cosas incorrectas y saben que no andan bien. Ni donde quiera que están como que lo están acechando, persiguiendo, aunque no lo estén haciendo. Pero quien tiene una conciencia tranquila, porque anda delante de Dios con limpia conciencia y hace las cosas de manera correcta, no tiene nada que temer. De hecho, la Biblia dice que no hay ley que juzgue a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Y dice que contra tales cosas, es decir, contra los frutos del Espíritu que se manifiestan en la vida de una persona creyente, no hay forma de que se le aplique ley. No hay ley que pueda crear el hombre que sea capaz de juzgar a una persona que ande dentro de los cánones del Señor. Así que es lo mejor. Y yo le testifico a todo aquel que no conoce a Dios que es bueno estar en los caminos de Dios. Ya lo dijo el salmista. Prefiero un día en los atrios de Jehová, en la casa de Jehová, que 1000 días fuera de él. Es decir, que era bueno estar en los atrios de la casa de Jehová. Era bueno estar dentro del redil disfrutando de lo que el Señor da. Ojalá el Señor ilumine a esas personas que sabe Dios por cuánto tiempo se le viene predicando, hablando, y no terminan de dar el paso de acercarse a Dios. Si te es difícil, si tú entiendes que lo que hay en ti es más fuerte y te lleva cautivo, como hablaba Pablo y decía, la ley del pecado que me lleva a mí a hacer aún las cosas que no quiero, entonces trata de buscar la ley del Espíritu de vida, que como ley es también la que puede pelear contra esa ley del pecado de muerte que te arrastra a hacer lo que al fin y al cabo tú sabes que es mal, que es malo y que te va a llevar a la perdición. Entonces, repito, podemos vivir 1000 años en esta vida. Podemos durar 1.000.000 que usted quiera, pero a la postre se va a terminar. Lo importante es asegurar la eternidad con el Señor. Lo importante es tener nuestro seguro cubierto, que no importa la hora que muramos, no importa en la forma que muramos, sabemos que estamos seguros en el Señor y es lo importante, porque lamentablemente luego de partir de esta vida no hay forma de que nosotros podamos penetrar al reino de los cielos. No importa lo que te hayan enseñado, la Biblia es nuestro norte, la Biblia es nuestra guía, la Biblia es quien nos orienta y nos dice realmente ¿dónde vamos nosotros? ¿A dónde va el ser humano y qué debe hacer para ir a uno u otro lugar? Eso no, usted en conciencia, en vida, es que debe decidir con quién usted quiere vivir y vivir consecuentemente con ese estilo de vida. Por eso el que dice ser cristiano tiene que dar frutos dignos de que se ha arrepentido, de que es una nueva vida. Y si va y cae en el camino, si comete algún error, si el amor a quizá cosas del mundo, porque todavía estamos en la tierra y puede sentirse con llamado a hacer algo incorrecto,
recuérdese que tiene el mejor abogado, que es Cristo, que pelea por usted. Es decir, que usted tiene el respaldo del Señor, no está solo, no está sola. Y tiene hermanos y hermanas que le pueden ayudar orando, acercándose a Dios para ir matando las cosas del mundo en su vida, en su carne, aquellas cosas que le atraen y le pueden llevar a hacer lo incorrecto delante de Dios. Es decir, que si queremos podemos. No estamos solos. Tenemos a Dios, tenemos a nuestros hermanos que nos pueden ayudar. Aquí nadie puede decir que es perfecto, ni que no ha tenido caídas, que no ha tenido altas y bajas. Todos. Pero lo importante es nosotros permanecer en el Señor. Que todo lo que pasemos sea dentro del redil. Porque Dios, como dijo David, llega un momento que tiene misericordia. Dios te puede castigar, tú puedes incluso tener alguna caída, pero si estás en el Señor es perdonador. Y puede incluso darte un castigo, pero a la postre te va a acariciar, te va a pasar su mano amorosa y te va a ayudar y te va a restaurar. O sea que lo mejor es estar dentro del cuerpo de Cristo, que es lo que vamos a tratar a partir de hoy para que tú veas lo importante que es estar dentro de ese cuerpo, pertenecer a ese cuerpo, pertenecer a ese grupo de creyentes que conformamos el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Entonces tenemos Efesios 1:23. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se refiere a la iglesia. Vamos a completar leyendo el 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces el 23 se refiere a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El otro versículo es ahí mismo en Efesios capítulo 4, el verso 11 hasta el 13. 4, 11, 13 de Efesios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos otra cita y es también en Efesios, pero en esta ocasión capítulo 5, los versos 29 y 30. Dice de la siguiente manera, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dice el verso 30, Efesios 5, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto dicen esos dos versículos 29 y 30 de Efesios capítulo 5. Ahora nos vamos al libro de Génesis, principio, Génesis capítulo 2, los versos 21 al 24. 2 de Génesis 21 y 24. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y el verso 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Seguimos leyendo los versos que nos van a servir de soporte durante todo este viaje, durante todo este trayecto por este tema, el cuerpo de Cristo. Ahora nos vamos a primera carta a los Corintios. Primera Corintios, ahí nos vamos exactamente al capítulo 10, los versos 16 y 17.
Primera Corintios, repito, capítulo 10, los versos 16 y 17. Ya lo tenemos por acá. Dice de la siguiente manera: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Usted va a entender todo esto en la medida que vayamos desarrollando, ¿ok? Pero tenemos que leerlo porque es la base. Aquí nada que no provenga de la palabra lo queremos, ni lo vamos a tocar. Y si acaso se toca algo que no esté basado en la Biblia, es para darle apoyo, para robustecer y para dar a entender mejor el tema que estemos tratando. Por eso todas estas citas tratamos de leerla en principio y luego la vamos resaltando, dilucidando en la manera que vayamos avanzando. En la misma carta primera a los Corintios, ahora nos vamos al capítulo 12 y vamos a leer del 12 al 30. 12 al 30. Dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque soy mano, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¡Wow! Aquí hay sabiduría y lo vamos a ver más adelante. Para que no haya, al 25, vamos ahora, verso 25. Recuerde que es hasta el 30. El 25 dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ahí nos quedamos porque es hasta el 30. Y finalmente, Romanos 12, 4 al 8.
Vamos a ver entonces qué nos dice esta última cita que vamos a leer como soporte al tema que iniciamos hoy lunes. Tenemos entonces Romanos 12, 4 al 8. Dice de la siguiente manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esto es importantísimo. Miren esto, el que reparte, que lo haga con liberalidad, es decir, no sea tacaño, no sea pichirre, no sea duro. Hágalo con liberalidad, hágalo con entrega. Eso es lo que dice la Biblia. Óyame, esto es un tesoro, Señor. Esto es un manantial. Quien de verdad se lleva de lo que dice la palabra de Dios y cómo nos instruye, wow, será sabio. Y ojalá todos quisiéramos ser parte de ese cuerpo. Usted sabe lo que es ser cuerpo de esa cabeza, que es el Señor. Usted verá ahora cuando entremos. Yo viendo este tema dije, wow, pero caramba, qué importantes somos nosotros. Y a veces que tan poco nos creemos. Y de eso es que se aprovecha Satanás. De que nosotros mismos no nos demos el valor que Dios nos da y que tenemos como pueblo, como iglesia de Dios. La iglesia es la iglesia de Cristo. Parece una redundancia, pero no lo es. La iglesia es la iglesia de Cristo. Eso indica que la iglesia, que decimos que es la iglesia de Cristo, es la que puede decir que es verdadera. Porque hay muchos que hoy dicen llamarse iglesia, pero por su conducta, por su manera de comportarse, por las acciones que hacen como institución y como miembro en particular cada uno, usted se da cuenta si es o no la iglesia de Cristo. Y mucha gente se deja confundir, pero usted solamente tiene que pasarlo por el colador de la palabra para darse cuenta. Y hay gente que su fe incluso se le afecta y dice, bueno, si yo voy a ser parte de esa iglesia, yo prefiero perderme, porque yo no voy a ser, sí, pero recuérdate que no son iglesia. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Y tú la vas a ver, la vas a conocer por los frutos, por lo que de ella salga. Y va a ser para ti un privilegio ser parte de ese conglomerado, ser parte de ese grupo, ser parte de ese cuerpo. ¿Qué cabeza tenemos nosotros? ¿Qué dirección? Gloria al Señor. Qué bueno que somos cuerpo de Cristo. Miren, Génesis 2, que fue uno de los versículos que leímos, ya empezamos entonces a desglosarlo y a tocar cada uno. Génesis 2 nos muestra que Dios tomó de Adán una costilla y de esa costilla hizo a Eva. Eso no es verdad, bueno, problema tuyo si no lo crees. Y yo diría, si no lo crees, ¿qué hace oyendo esta charla? ¿Qué hace viendo esta charla? Ponte a ver los muñequitos o cualquier otra cosa que quizá le des más valor. Hay gente que cree más en asuntos de ciencia ficción. Yo tengo un amigo que él dice, él no es cristiano, pero él dice que si es verdad que todavía la gente no puede hacer
esos traslados que se ven en esas películas de ciencia ficción, es decir, que usted está ahora aquí y puede hacer una transportación de su cuerpo. Por ejemplo, yo digo, bueno, estoy ahora aquí en New Haven, Connecticut, yo voy a viajar a mi país. Y de repente hago así y hago un traslado, sea a través de una máquina o sea con poderes, y viajar hacia allá. Él dice que sí, que él cree eso. Yo digo, óyeme, ¿y tú eres capaz de decir que crees esas cosas? De que un cuerpo, porque ok, quizá con el espíritu pues ahí no habría problema que una persona pudiera lograr eso. El espíritu no está limitado a la materia. Pero tú me estás hablando de un cuerpo, y trasladar a un cuerpo de un sitio a otro tiene obligatoriamente que, fíjese que nosotros vamos a ser trasladados, pero en un cuerpo transformado al cielo. Y la Biblia habla de un traslado de un cuerpo, vamos a decir, humano, material, que fue el de Felipe, que fue llevado, ¿verdad?, al desierto para predicarle al eunuco. Pero eso, yo sé que Dios sí lo puede hacer y tiene el poder. Pero ok, para no meternos muy profundo, lo que quiero señalar aquí es que la gente cree cualquier otra cosa, pero a la Biblia no le quiere creer. La Biblia nos dice aquí en Génesis 2 que de la costilla de Adán, Dios fabrica, hace a Eva. Esto tipifica la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Así como Eva procedió de Adán, ella fue creada por un elemento de este, ¿cuál? La costilla de Adán. Asimismo, la iglesia sale de Cristo, ya que Dios la creó a partir de los elementos propios de Cristo. Dios no solo nos dio la gracia de Cristo, Dios también nos dio el poder y la naturaleza de Cristo. Además, nos dio el cuerpo de Cristo, que hoy lo somos nosotros. Dios nos dio sus huesos, su carne, y asimismo lo dio a nosotros, de la misma manera que le dio a Eva la costilla de Adán. ¿Qué es entonces la iglesia? La iglesia es aquello que proviene de Cristo. La Biblia nos muestra que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es su cuerpo. Cada cristiano a nivel individual es miembro de ese cuerpo de Cristo. Así como Adán fue quien, vamos a decir, bueno, no donó, Dios lo extrajo de él, pero de Adán se saca esta costilla y se hace a Eva. Eva es parte de Adán. Eva pertenece al hombre. Asimismo, la iglesia, como es sacada de los elementos del Señor, pertenece a Cristo. Nosotros somos hoy el cuerpo del Señor. Nosotros salimos de él. La iglesia nace a partir de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Claro, estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Todo esto que nosotros estamos hablando es yo no estoy hablando nada que tenga que ver con lo humano. Esto humano perece, esto se va a quedar aquí, este cuerpo va a ser destruido. Estoy hablando lo que como espiritual hay en ti y en mí. El alma, el espíritu que mora en nosotros. Nosotros, y fue lo que Dios hizo a su imagen y semejanza. El hombre espiritual que mora dentro de cada vida. Entonces, cuando nosotros pecamos, perdimos mucho de Dios. Pero Cristo viene y se inserta en cada uno de aquellos que nos llamamos iglesia de Cristo. Y todos venimos a conformar ese cuerpo de Él que es la cabeza. Vamos a ir dilucidando esto y a irlo entendiendo, sobre todo para personas que quizás no tengan la profundidad en la palabra que tienen otros. Repito, así como de Adán se saca a Eva y ella es parte del hombre, por eso cuando nosotros decimos el hombre, nos estamos refiriendo también, y así es la Biblia, a la mujer.
porque somos una sola carne. Y ya lo vimos y lo vamos a ver más adelante, donde Adán dice, óyeme, pero si yo soy el varón y ella fue tomada de mí, entonces ella es varona. Es decir, somos lo mismo. Lo único que lo usa en femenino porque es una mujer. Pero al fin y al cabo somos lo mismo. Ella salió de mí. Entonces, esta es mía, yo soy de ella. Somos un solo cuerpo. Entonces así es la iglesia. La iglesia salió de Cristo. La iglesia nació de Él. Nosotros tenemos en nuestros miembros, en nuestra contextura propia de cuerpo, tenemos la esencia del Señor. Fuimos sacados de sus heridas, de su cuerpo, sus huesos, todo lo tenemos nosotros. Nos corresponden como cuerpo a nosotros. Y lo vamos a ver más adelante, cuando Él eso lo deja claro en la palabra de Dios. Usted verá lo que tiene que darle seguimiento y apropiarse del estudio de la palabra para que se dé cuenta lo que la Biblia al respecto enseña. Nadie leyendo y mucho más haciéndolo de manera superficial, aérea, va a lograr entender las cosas buenas que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Debemos notar que aunque el cuerpo de Cristo está en la tierra, no es terrenal. El cuerpo de Cristo es celestial. Y recuerde, el cuerpo de Cristo somos usted y yo. Miren, cuando Saulo perseguía a la iglesia, oiga esto, cuando Saulo perseguía a la iglesia, el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco. Él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allá en Hechos 9:4. Fíjense que Cristo no le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? Cristo le dijo a Pablo, o a Saulo en ese entonces, ¿por qué me persigues? Es decir, si tú estás persiguiendo a esos creyentes, a esos fieles, lo está haciendo conmigo, porque es que yo soy la cabeza, ellos son mi cuerpo. Si tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Por eso Saulo se confunde y dice, pero ¿quién eres tú? Porque yo lo que menos tengo problemas con nadie. Mi problema es con esa gente. Y él dice, sí, yo soy Cristo a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo meramente a personas que tú crees que están disgregadas, que tú crees que no tienen un apoyo, un amparo. Ese es mi cuerpo. Tú me estás persiguiendo a mí cuando estás persiguiendo a esa gente. Esto le mostró a Pablo que la iglesia y Cristo son una sola entidad. Esto le mostró a Saulo que la iglesia y Cristo es lo mismo. Y repito, aunque la iglesia está en la tierra, es una entidad celestial. Usted y yo somos celestiales. Usted y yo, fíjese lo que la Biblia dice, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros pertenecemos al cielo. Nosotros somos embajadores de Dios. Nosotros le correspondemos al Señor. Nosotros somos pertenencia de Jesucristo. Por eso, reitero, Cristo cuando detiene a Pablo en el camino, cuando lo tumba a tierra, no le dice ¿por qué persigues a la iglesia? Que de por sí era la iglesia. Sino que le dice ¿por qué me persigues? Dando a entender que la iglesia es Cristo. Y que Cristo es en la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Él. Fíjese cómo leyendo con sentido y conocimiento la palabra de Dios vamos viendo quién realmente es un creyente en la tierra. Usted no es nadie común.
Usted no es cualquier cosa. Usted es una persona con valores por encima de los naturales, porque es el cuerpo de Jesucristo y debe darse ese valor y comportarse como tal. Al mismo tiempo, esto pone de manifiesto que el cuerpo de Cristo está en la tierra. ¿Por qué? Porque si Pablo perseguía al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque está en la tierra, no está en el cielo. Nosotros estamos en la tierra a pesar de que pertenecemos al cielo, pero aún estamos aquí. Ahora nuestra cabeza está en el cielo y está conectada con nosotros por medio del Santo Espíritu de Dios. Hay una conexión entre nosotros como cuerpo y Jesucristo, nuestra cabeza. Y Él siente por nosotros. Y Él cuida de nosotros. Y Él se duele por nosotros. Si no le doliera, cuando Saulo estaba cometiendo todos estos crímenes y la persecución en contra de la iglesia de Cristo, que aunque se hallaba en la tierra es celestial, si hubiese sido así, Cristo deja que Saulo siga haciendo lo que bien le parecía. Pero fíjese que a él le afectó, tanto así que cuando habla con Saulo, le dice, es a mí a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, reitero, es su cuerpo. Cuando a usted le duele un miembro del cuerpo, todo el cuerpo y hasta la cabeza se siente y se resiente. Porque usted es una entidad con diferentes miembros, pero es un cuerpo y eso es lo que es la iglesia. Y eso es lo que es cada creyente. No importa que usted viva en Rusia, el otro en Alemania, el otro en Norteamérica, aquel en el Caribe, el otro en el continente asiático, no importa. Nosotros todos, no importa dónde estemos, somos del cuerpo de Cristo. Y debemos entender eso. Y recuérdense que hay una iglesia, por eso dije ahorita, la iglesia es la iglesia de Cristo. Porque hay muchos que se hacen llamar iglesia y realmente no lo son. ¿Dónde usted se da cuenta? Señores, por las acciones, por los frutos. Entonces tú no puedes juzgar a la cabeza, tú no puedes juzgar al resto del cuerpo, que es sano, por una persona que diga ser cuando realmente no lo es. Aquí estamos hablando de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, que si tú quieres ser parte o ya eres parte de la iglesia, entonces tú vas a ser parte de ese remanente fiel, de esa gente que va a servir y seguir al Señor como iglesia de Él. Fíjese que cuando Cristo le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Refiriéndose a que tú me estás persiguiendo a mí a pesar de que es a esa iglesia. ¿Usted sabe por qué Cristo salió en defensa de esa iglesia? Porque esa era realmente su cuerpo. Y vamos a decir lo es, porque aquella iglesia es la misma que está hoy. Y vamos a explicar por qué, a pesar de que después de eso, cuando la iglesia estaba en ciernes todavía, iniciándose, porque a pesar de haber sido inyectados muchos de nosotros en estos 2000 años, 2000 y tanto de años que han transcurrido, ¿por qué nosotros seguimos siendo la misma iglesia a pesar de que muchos hemos sido insertados en la iglesia? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero fíjese que Cristo tiene una iglesia y esa es la iglesia de la cual la Biblia habla que será levantada en su momento. Cuando llegue el rapto de la iglesia, que se puede decir que es la primera parte de la segunda venida, porque la segunda venida es una. Y si usted quiere ponerle división, usted dice, bueno, la primera parte de esa segunda venida es el rapto de la iglesia.
donde Cristo se aparece solo en los aires para recibir a su gente. La otra ya es manifiesta donde pisa tierra. Pero ¿qué pasa? Que esa iglesia es la que Dios en su momento va a levantar. Esa es la iglesia que Dios en su momento va a rescatar. Y si usted quiere ser parte de esa iglesia, en vez de estar viendo en qué este es y aquel no es, en qué este se parece a la iglesia, aquel no, y dónde entro, porque mira cómo son, y si es así yo no entro, y dice, olvídese de eso. No esté mirando si este o aquel no es. Métase usted en la iglesia de Cristo, o deje que el Señor le transforme, porque esto no es asunto de yo meterme como si fuera un club, tengo que corregir eso. Deje usted que el Señor le arrope con su gracia, y cuando esté ahí como parte de ese cuerpo, cumpla las normas que manda la Biblia para ser ese cuerpo del Señor. Esa iglesia, ese cuerpo está aquí en la tierra todavía. Por eso Pablo podía perseguirlo, porque estaba aquí, aunque nuestra cabeza está en los cielos. La iglesia como cuerpo de Cristo sigue aquí y está unido a la cabeza por el Espíritu Santo de Dios. Perseguir a la iglesia equivale a perseguir a la cabeza, porque el cuerpo y la cabeza son uno, están unidos. Por eso Cristo le dice a Pablo, ¿por qué me persigues? Porque ambos, Cristo y nosotros como cuerpo, somos una sola y única entidad. Somos un ente indivisible. Usted nunca ha visto una cabeza viviendo sola por allá y el cuerpo por otro lado. Cristo y la iglesia somos uno. Cristo y la iglesia es una entidad. Algunos dirían, y aquí vamos a lo que decía ahorita que íbamos a explicar. Algunos dirán, pero ¿y cómo es posible que a esa iglesia de los tiempos de Pablo se le llamara iglesia cuando no eran tantos? ¿Y qué pasó entonces con lo que han sido insertados ahora? Con lo que entonces no eran parte de esa iglesia o no son parte. La iglesia nada más es aquella que nació y a la que pertenecía toda aquella gente cuando Pablo lo perseguía. Miren, aquí hay que hacer algo o ver algo de la siguiente manera. Yo voy a leer por acá cómo lo explicó una persona de lo que es la iglesia y cómo nace y se multiplica la misma. Porque déjenme decirle, la iglesia no crece metiendo externamente personas a lo interno de ella. La iglesia crece de sí misma. Desde su interior va dando nacimiento a nuevas vidas. Para explicarlo vamos a hacer como el Señor, que se valía de parábolas y de situaciones propias de la vida para que la gente pudiera entender lo que Él estaba explicando. Entonces, vamos a lo que explicó un hermano para poder dar a entender mejor eso del nacimiento dentro del cuerpo de Cristo, sin necesidad de que sean gente insertada desde fuera. Porque usted dirá, pero esta gente que han venido de fuera no son el cuerpo de Cristo. Vamos a darle a entender y a ver que sí. Porque vuelvo y repito, todo el que nace en el Señor no es injerto desde fuera, sino que nace de la misma iglesia, desde dentro, y así la iglesia se va expandiendo. La iglesia es como un ave. Cuando recién sale del cascarón, las plumas no se han desarrollado bien y aún así podemos decir que es un ave. Cuando crece sigue siendo un ave. Las plumas le salen espontáneamente, oiga, le salen, ¿verdad? Espontáneamente. No son traídas de otra parte las plumas de ese pájaro, que es un ave desde que nace, aunque no tiene plumas ni nada. Las plumas le nacen espontáneamente, no son traídas de otra parte.
El crecimiento y madurez del ave son el resultado del metabolismo interior de la vida del ave. Es así como la iglesia crece hoy día y ha crecido. Aunque la iglesia que Pablo perseguía estaba en su infancia, estaba iniciándose, de todos modos era el cuerpo de Cristo, el mismo que usted ve hoy. Con esta gran cantidad y muchedumbre de gente que hoy son parte de la iglesia. Desde entonces hasta hoy, nada se le ha añadido. Sencillamente, la iglesia ha madurado. La iglesia ha madurado. El crecimiento que hay de hombres y mujeres que hoy son parte de la iglesia ha nacido de sí misma. Cuando usted ve que la Biblia dice que el Señor, o que cada día se añadían a la iglesia aquellos que habían de ser salvos, es la manera en que se escribe. Pero realmente la iglesia, como ese pájaro, como ese ave que nosotros damos ejemplo, así como al ave le nacen las plumas de sí misma y van madurando con el tiempo, no deja de ser ave. Lo fue desde que nació. Así es la iglesia de Cristo. Desde que nació, a pesar de que eran pocos miembros comparados con hoy, ha seguido siendo esa misma iglesia, lo único que hoy más madura y con más personas que han nacido desde dentro de ese cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está por encima y es más grande que las partes. Todo lo que nace dentro de la iglesia de Cristo tiene que nacer de Él para que tenga soporte, para que pueda echar hacia adelante, para que pueda crecer. La iglesia en principio, comparado con ahora, repito, era pequeña, pero era perfecta como lo es hoy. Claro, dentro de la perfección humana, en el estándar humano, porque la perfección verdadera la vamos a alcanzar cuando lleguemos al cielo. Entonces, esa iglesia de Cristo que está hoy en la tierra es el cuerpo del Señor. Parecería que los que reciben la salvación son añadidos desde fuera. Pero no es así. Nacen desde dentro del mismo cuerpo, porque es un cuerpo. Cuando al cuerpo usted nace, le van creciendo las cosas desde dentro. Usted se va formando desde dentro, todo va saliendo. Así mismo la iglesia como cuerpo va madurando, va creciendo en sí. Y toda esa gente que de alguna manera hoy es añadida ya en la presencia de Dios, en el preconocimiento de Dios, ya era parte de la iglesia. Son cosas espirituales profundas que si usted quiere la entiende con facilidad, pero es así. Normalmente nosotros vemos que la gente ha añadido desde fuera y viene, por eso la Biblia dice, y eran añadidos cada día. Pero ya el Señor sabe de antemano quiénes han de creer en Él. Y esa gente nacen desde Él, desde adentro. Son su iglesia. Entonces la iglesia, a pesar, reitero, de que eran pocos cuando nacen, ha ido madurando, creciendo. Hoy somos más, pero somos la misma iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo que nace y crece desde adentro. Crece continuamente a partir de la cabeza que es Cristo. Nosotros somos formados en Él. Somos hechos en Él. Y por eso somos partes de Él. Somos parte de su cuerpo. Y Él es la cabeza de nosotros. La iglesia, reitero, habita aquí en la tierra, pero es celestial. Y estamos unidos al Señor por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia, a los ojos de Dios, es el cuerpo de Cristo. Nada pequeño puede ser
hasta un miembro, una persona, parte del cuerpo, puede ser más que el cuerpo mismo en conjunto. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que pueden hoy abrir una congregación, levantar, como decimos, una iglesia en un punto, en un sitio. Usted no puede basar esa iglesia, ni ese grupo de creyentes, parte del cuerpo de Cristo, en la experiencia suya como parte o clase aparte. Todo tiene que estar fundamentado en Cristo, que Cristo conforma, no solo Él la cabeza, sino parte del cuerpo. Nadie puede agarrar e inventarse doctrinas por separados. Si lo hace así, usted ya no es parte del cuerpo de Cristo. Y todo esto lo estamos diciendo, señores, por la importancia de que entendamos que todos nos correspondemos el uno con el otro. Yo te pertenezco a ti, tú a mí. Fíjense la cita y la vamos a ver más adelante, donde la oreja dice, bueno, por yo no sé ser ojo, no soy parte del cuerpo, porque yo lo que quería es ser ojo. Esa no es la idea. La idea es que todos colaboremos el uno con el otro y que nos apoyemos los unos a los otros. Y que así el cuerpo pueda funcionar de manera correcta, sabiendo que aunque somos diferentes miembros, todos conformamos un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, a quien Pablo perseguía, y Cristo mismo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, tú me estás persiguiendo a mí, esa iglesia soy yo, porque esa gente que conforman ese cuerpo llamado iglesia me corresponden, ese es mi cuerpo. Quien quiera que esté en la iglesia, esté en el cuerpo, y ese es un hermano o hermana, y es parte de la iglesia. Si permanecemos en nuestra posición como cuerpo de Cristo, quizás puede que nosotros seamos pocos como iglesia, pero tendremos la debida base para establecer la iglesia de Cristo. No tendremos una base legítima para establecer una iglesia, aunque la cantidad de personas sea muy grande, si no lo hacemos tomando en cuenta que nosotros todo lo que hagamos lo debemos hacer dependiendo de Cristo como cabeza. No se puede basar ni en la inteligencia del líder, de que es un gurú, de que sabe demasiado, de que es un súper, de que habla bonito, de doctrinas quizás que haya cogido de diferentes iglesias. Si te basas en eso, estás fracasado. Toda basamenta de aquel que dice que es cuerpo, parte de la iglesia de Cristo, debe estar basada en Él y en todo lo que Él dejó sembrado, porque la iglesia es una. Tú puedes formar ahora un grupo que es parte de esa iglesia que Cristo fundó. Por ende, si has de fundarla, tiene que ser bajo esos mismos parámetros y cánones que Cristo desde el principio instituyó para su iglesia. De lo contrario, tú serás cualquier cosa menos iglesia de Cristo. La iglesia local, tu iglesia, la mía, donde sea que se levante una obra, debe incluir a todos los hijos de Dios que vivan en ese municipio. Tú debes tratar de toda la gente que sea temeroso de Dios y que, claro, no vaya a alguna otra congregación, de buscarle, de predicarle, de hablarle, para que nazcan dentro de ese cuerpo de Jesucristo y sean parte de esa congregación. La iglesia se afirma del cuerpo de Cristo como una unidad fundamental. Nadie puede andar como bien le parece. Y fíjense que los que lo han hecho en la historia han terminado de muy mala manera. Claro, a los incautos, a los débiles que juzgan y creen que de verdad son cuerpo de Cristo, le hacen mucho daño. Porque dicen, mira cómo que son. Mira cómo terminó posiblemente ese pastor suicidándose, como se han dado casos. Mira cómo terminó esa iglesia, todos, como el caso de allá de la tragedia de Guyana, quemados. No eran iglesia de Cristo. Se formaron bajo otra base, no bajo la base del verdadero cuerpo.
Reitero, usted va a levantar una obra, el Señor le ha llamado, usted tiene que adherirse al cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Mediante las doctrinas en las cuales se basa la iglesia verdadera de Cristo. ¿Dónde está? En la santa palabra de Dios. Ahí está todo, de cómo el Señor fundó su iglesia y las cosas que le sirven de soporte para usted ser iglesia de Cristo. Por eso no tiene usted que ser de una misma congregación. Hay muchas congregaciones, hay muchos nombres. Ahora, la base, el fondo debe ser el mismo. Puede que la forma varíe. Va a variar la forma, por ejemplo, por la cultura. La cultura va a hacer que usted alabe de una manera y el otro de otra. Y la cultura incluye idiosincrasia, incluye geografía. No es lo mismo alabar a Dios la gente del Caribe que la gente de lugares fríos. Europa y esos sitios son gente más fría, así mismo como es su clima, gente más tranquila. La música tiene un estilo, una forma de ser, lo mismo que el caribeño. O sea, la forma puede variar mucho. Es más, a veces en los mismos países, incluso países pequeños, usted va a ver iglesias de diferentes denominaciones que alaban de diferentes maneras, se comportan incluso en su manera de ser, la liturgia, el culto. Uno alaban con un piano, otros solamente usan un pandero, aquellos usan tumbadora, bongo, piano, de todo. Pero todos son parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque lo básico, el fondo, no la forma, el fondo es lo mismo. Están basados, fundamentados en Cristo Jesús. Son parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros para ser cuerpo debemos tener pendiente. El cuerpo es la única condición requerida para establecer una iglesia. Usted va a establecer una iglesia, procure que sea cuerpo de Cristo. No el cuerpo, vamos a decir, de Arturo Cabrera. ¿Por qué? Porque yo me considero, esto se formó bajo las bases que yo entiendo. No, procure de que sea cuerpo de Cristo, de que se funde por debajo de los parámetros y los cánones que el Señor ha señalado de antemano. En esta introducción de hoy, ya finalizando, porque mañana es que vamos a empezar a profundizar y a tocar diferentes temas para que usted vea la importancia de usted como cristiano, la importancia de usted como iglesia del Señor, la importancia de usted como parte del cuerpo de Cristo. Que somos tan importantes que fíjese que cuando Pablo la perseguía, el Señor lo enfrentó. Lo que indica que tú y yo hoy no estamos solos, porque la iglesia de hoy fue la misma que nació en aquel entonces. Lo único que reitero, hoy más madura, hoy con más personas, pero sigue siendo la iglesia de Cristo, la que Él dejó en esta tierra. Que se sepa, con esto estamos señalando que iglesias no son instituciones, porque hay personas que dicen, no, la iglesia verdadera somos nosotros, porque esta es la iglesia, ustedes salen de nosotros. Esto no es que salga ni nada parecido, es quien tenga la esencia, es quien permanezca con esa savia que sale de la cabeza, que es Cristo. Esto no es como yo me llame como iglesia, ni que fui primera en el tiempo. No es que nosotros somos primero. Ustedes se forman después. Y ustedes, no importa que hoy mismo nazca un grupo de personas y empiece a reunirse hasta debajo de una mata, de un palo, como lo hacía el Señor, que donde quiera se reunía con su gente al aire libre. No importa que sea así. Lo importante es que usted lo haga bajo la égida de la verdadera iglesia, la que fundó el Señor. No es asunto de nombre. Usted se puede llamar como usted quiera. Fíjense que a la iglesia en principio le decían los del camino. Y después en Antioquía que se le llama cristianos. Lo del nombre, Señor, es lo de menos. El asunto es la esencia. El asunto es quién tú eres delante de Dios. Le está dando el valor a la posición como iglesia, como cuerpo de Cristo que tú eres en la tierra.
Porque a veces caemos en ese orgullo. No, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal congregación, yo pertenezco a tal concilio y gran cosa. Al Señor le salieron con todas esas cosas. Señor, mira qué templo más lindo. Y el Señor siempre le aguaba la fiesta. Y se iba a la base, a lo básico. Se iba a lo céntrico. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí todo lo que somos es siervo de Cristo. Ah, que el Señor te llamó a ti en una, a mí me llamó en otra. Gloria a Dios. Pero somos parte del cuerpo. Y como cuerpo de Cristo, el día que nos toque viajar a la eternidad, todos vamos a ser levantados. Eso es lo que debemos buscar, lo básico, ser parte verdaderamente de ese cuerpo, de esa iglesia de Cristo, que es a quien Él defiende. Por eso enfrentó a Saulo. Si hubieran sido falsos creyentes, el Señor ni se molesta, porque no era a Él que lo estarían entonces persiguiendo. Ahora, como era su iglesia, que es su cuerpo, lo estaban persiguiendo a Él. Y por eso le dijo Saulo, ¿por qué me persigues? Y pudo haberle dicho, ¿por qué tú persigues a la iglesia? Y luego explicarle, mire, esa iglesia es mi cuerpo. Pero el Señor se fue directamente a lo que es. ¿Por qué me persigues a mí? ¿Por qué? Porque esa iglesia es mi cuerpo, esa iglesia soy yo. Todo el que sea de Cristo debe estar en la iglesia. No se puede rechazar a una persona que esté en el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros como hermanos debemos amarnos, unirnos. No importa de dónde tú provengas, no importa de dónde tú seas. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, tú eres mi hermana. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Lo que a ti te pase a mí me debe doler y viceversa. Y el Señor se alegra en ver que nosotros colaboremos el uno con el otro. Por esa razón somos un cuerpo. Por esa razón Dios quiere que nos veamos de esa manera el uno al otro. Aceptar a alguien que no esté en el cuerpo de Cristo o recibir incrédulos es traspasar el límite del cuerpo de Cristo y crearía una entidad confusa. Por consiguiente, lo que no sea el cuerpo de Cristo o vaya más allá de la naturaleza de este, no es iglesia. Con esto voy a cerrar y ahí hay que tener cuenta. Hay muchas personas que son infiltrados. Así como hablábamos en el tema que concluimos, el recién pasado, de que hubo personas que se introdujeron en la iglesia en un tiempo de su historia y retomaron lo que es el sacerdocio como a Dios no le agrada ni como es el orden de Dios. Así hay personas que hoy llegan al evangelio y sin ser iglesia se le empieza a poner incluso en posiciones como si realmente lo fueran. Y eso es violar las normas del cuerpo de Cristo. Eso es violentar. ¿Y qué hace eso? Confunde a los débiles, porque cuando una iglesia que se reconoce iglesia de Dios, de verdad, que tiene testimonio en un sector, en un lugar, y de repente la gente ve que a esa iglesia, que es cuerpo de Cristo, que es verdaderamente una seguidora del Señor, entra alguien que no tiene testimonio o que siguen las mismas andanzas del mundo y hoy lo ven, que lo aceptan todos como parte sin haber quizá pasado un entrenamiento, una vigilancia, sin haber pasado un adoctrinamiento. Inmediatamente que se da hoy día, se le sube al altar, se le pone a cantar. La iglesia que lo que le gusta es los espectáculos más que el culto, que lo que le gusta es la grandilocuencia, que lo que le gusta es la mucha gente, la multitud. Se fía más de llevar figuras, aunque no sean de la iglesia, aunque no sean parte del cuerpo, a cantar y hacer cosas que son propias de la iglesia, pero que entienden aquellos que tienen a ese grupo de personas como iglesia de Cristo, según ellos entienden, según sus concepciones, que llevando ese tipo de gente pueden atraer a muchos. Pero es un crecimiento ficticio,
es un crecimiento de momento. Y no está basada ese tipo de iglesia, de congregación, en lo que verdaderamente debe estar basado el cuerpo de Cristo. Así que, señores, a partir de mañana nosotros vamos a penetrar más profundamente y vamos a tocar temas importantísimos basados en todos esos textos que leímos al principio y que le da el valor a esto, a lo que usted y yo pertenecemos, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día, oh Dios. Gracias, Señor Santo, por este tema. Ayúdanos, Padre Santo, cada día a entender más lo importante que es, Señor Santo, pertenecer a tu iglesia, a tu cuerpo, oh Dios, ser parte de ti, como lo es cada miembro, cada creyente, Señor Santo, de esta gran familia mundial que es la iglesia tuya. Gracias, Padre, por Cristo tu Hijo. Amén, amén. Señores, Dios le bendiga, Dios le guarde. Será hasta mañana donde continuaremos con este tema, el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga.